Cuando hablamos de Michael Jackson, lo primero que nos viene a la cabeza es su música, su baile, su voz. Pero hay algo que muchas veces se pasa por alto, y es cómo Michael Jackson utilizó el cine para elevarse a sí mismo como artista. Sus videoclips no eran simplemente videos musicales. Grandes directores dirigieron alguna de esas piezas audiovisual, cambiando para siempre la manera en que se hacía. Por eso hoy no voy a hablarte del rey del pop y de la influencia que tuvo en la música que todo el mundo la conoce. Hoy voy a hablarte de ese Michael Jackson o de esa visión que él tenía del entretenimiento y donde el cine era parte primordial y principal en la construcción de su personaje que trascendió más allá de un cantante. Vamos a ello. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Dog y hoy vamos a hablar de uno de los cantantes favoritos para mí, Michael Jackson. Desde que yo nací estoy escuchándolo. Creo que el primer disco que le pedí a mi papá fue el de Thriller, en el 83 creo que salió ese disco, tenía yo 4 añitos. Y siempre he sido un fanático de Michael Jackson, de toda su música, de toda su carrera, de cómo se vestía, de cómo cantaba, cómo bailaba, cómo era el videoclip cómo era aquello. Siempre he seguido su carrera. Además que no es algo muy loco. Sé que para esta generación nueva es un poco complicado de entender esto por todas las controversias que hubo después, pero si tú eres un hijo de los 80, como lo fui yo, en aquel momento que no existía ninguna controversia con Michael, más allá de cambiarse el color de piel, o eso es lo que se decía, todo el mundo seguía a Michael Jackson, todo el mundo amaba a Michael Jackson, todo el mundo estaba esperando lo siguiente que va a hacer Michael Jackson. Pero hoy te quiero hablar de su influencia, no de él en el cine, sino cómo el cine tuvo una influencia en él y cómo ayudó a hacer esa figura tan grande que se volvió Michael Jackson. Hay que entender algo, Michael Jackson viene de una familia muy pobre, nació en 1969, si no me equivoco, en Indiana. Toda su adolescencia, su niñez y adolescencia estuvo en los Jackson 5, después armó su carrera como solista y ahí fue donde explotó. Primer disco, Off the Wall, un éxito, después segundo disco, Thriller, y eso fue al siguiente nivel, ahí se convirtió en una celebridad fuera de los Estados Unidos y en otra cosa, ya pasó, ya trascendió a otra cosa, donde él comía en otra mesa distinta a cualquier artista en mediados de los 80 y hacia principios de los 90, después vino Dangerous, History, Blood of the Dance Floor, Invincible, y finalmente en 2009 pues muere por una intoxicación de medicinas. Pero bueno, como les digo, es bien sabido su impacto en la música, todo lo que logró a través de canciones como Thriller, Billie Jean, Black and White. Pero lo importante de Michael, desde mi punto de vista, es que él entendió la música o su personaje como algo que tenía que ser más que ser un buen cantante. Yo creo que él entendía perfectamente todo y sabía que para trascender a nivel de figura necesitaba prestar atención no solo a la música, sino a otros elementos. Él entendió que, ok, tengo una buena canción, tengo una buena voz, tengo a un productor estupendo que era Quincy Jones, que va a transformar mi idea musical, o sea, un paso más hacia adelante en la música. Si ustedes escuchan muchas de las canciones de Thriller, es atemporal, no parece de los 80. Y de hecho todavía la escuchamos y no se siente como esas canciones de los 80 que tú dices, bueno, eso claramente tiene el ritmo que sucedía en esa época. Estas dos canciones o varias de ese disco salen un poco de eso. Y eso también creo que es gracias a Quincy Jones, que Michael Jackson se supo rodear de gente muy talentosa para hacer que su música diera ese pasito adelante. Pero como les digo, él sabía que eso no era todo. Por eso, viendo personajes como Elvis Presley, entendió que si yo tengo una personalidad propia que nadie más tenga, eso va a sumar. Si ustedes ven a Elvis Presley, era un tipo que se vestía de una forma particular que solo él se vestía. Bailaba de una forma particular que solo él bailaba. Gesticulaba de una forma particular que solo él gesticulaba. Todo eso, junto con su música, junto con su voz, hacía que el personaje de Elvis Presley trascendiera, subiese el nivel. Igual creo que Michael entendió eso y dijo, bueno, necesito mi personalidad, necesito mi forma de bailar. Ya sabíamos, o ya se sabía que desde pequeño tenía ciertas habilidades para eso, así que potenció su forma de bailar y la hizo única, potenció su forma de vestir y lo hizo único, su forma de hablar, de cantar, hay ciertas cosas en sus canciones en cuanto a la pronunciación que son únicas de él, el gritico que hacía, o sea, tenía muchas cosas que solo hacía él. Y todo creo que lo entendía como un rompecabezas, son varias piezas las que hacen al artista. Y una de esas piezas era el aspecto audiovisual. Y aquí es donde entra el cine a tomar una importancia grandísima en toda su carrera. Yo creo que si él no hubiese prestado atención al cine,
su figura no hubiese sido tan grande. Creo que su afición por el cine es súper conocida. Se ve que era alguien que le gustaba mucho todo lo que era el séptimo arte. De hecho, en 1978 protagoniza un musical que se llama The Wiz, que es un musical de negros del Mago de Oz. Él interpreta al espantapájaro y junto a Diana Ross, y creo que eso estaba producido por Quincy Jones, si no me equivoco, y esa fue como su primera aproximación al cine. La película no fue un éxito en lo absoluto, pero creo que eso empezó a darle a Michael ideas de qué podía hacer con su figura. 78, todavía no había salido su trabajo como solista Off the Wall, que era el que lo llevó a otro nivel, pero creo que ya empezaba a entender, a ver el poder que tenía ese medio para él, para un músico, promocionarse, cosa que no era normal. Nadie hacía eso, ningún músico utilizaba el cine para promocionarse. La música estaba por un lado, el cine estaba por el otro. Con esto no quiero decir que Michael Jackson hizo su carrera siendo actor o nada, sino ya vamos a ver cómo técnicas que se utilizan en el cine, él se las llevó a su campo y eso fue lo que hizo que creciera él como artista. 1983, cuando sale el disco de Thriller y la canción que iba a promocionar el disco, que se llama igual, Thriller, aquí fue donde hubo un cambio de paradigma en cuanto a la forma de entender la música a través del audiovisual. Recordemos algo, antes de ese videoclip, antes de Thriller, no es que no existían videoclips, claro que existían, todo el mundo veía y tenían años existiendo, pero la mayoría de videoclips no tenían una historia compleja que contar y en casi su totalidad eran personas, era el grupo en sí o el cantante cantando. Ya está, o es en el estudio, o es en un concierto, o es en la azotea de un edificio, o lo que sea, pero siempre era el grupo cantando y no había historia en sí. Tú veías un videoclip, era para verlos a ellos cantar y punto, no ibas a ver algo distinto a eso. Michael Jackson entendió que podía a través de su videoclip venderse de otra forma, porque hay que entender también, los videoclips no era más o no es más que una forma de hacer marketing de tu canción. ¿Cómo hago para hacerte llegar mi música de otra manera? Y los videoclips son eso. Claro, Michael Jackson entendió, ok, si ya voy a utilizar un medio audiovisual, ¿por qué no saco su potencial? ¿Por qué no lo exprimo de verdad? ¿Qué hago poniéndome a mí cantando frente a una cámara y bailando? Eso es lo que normalmente hago en mis conciertos. ¿Qué tal si le doy la vuelta a eso? Y todo lo que a mí me encanta del cine, lo llevo para acá. ¿Qué puede pasar? Pues que agarró a un director, John Landis, que venía de dirigir una película que se llamaba Un Lobo Americano en Londres, que fue un éxito y que a Michael Jackson le gustó mucho, y quería hacer una versión de Un Hombre Lobo adaptada a la canción que le estaba haciendo. A partir de ahí se unieron y sacaron la historia de lo que es el videoclip de Thriller, que si ustedes ven ese videoclip tiene un arranque mucho antes de que comience la canción, son varios minutos, no sé cuántos, 10 minutos antes de que siquiera arranque la canción, porque te está contando una historia. Son esta pareja que va al cine, está viendo una película, la chica se asusta, sale del cine y ahí empieza la canción y ahí continúa toda la historia para después decirte que salen los monstruos estos de lo que la canción te está hablando y al final todo es un sueño. O sea, era interesante ver el desarrollo porque estaba inclusive estructurado como una película, primer acto, segundo acto y tercer acto. O sea, todos esos recursos que normalmente se usaban en el cine y que nadie a nivel musical estaba usando, él los trajo. ¿Significa que la canción de Thriller a nivel musical es mejor o peor por el videoclip? No, pero significa que la canción de Thriller trascendió de una manera que nunca lo hubiese hecho si no hubiese tenido ese videoclip. Porque yo no recuerdo esto porque yo estaba muy pequeño en ese momento. Sí sé que pasó más adelante, pero las personas tenían que ir a ver el videoclip, sí, porque sí, simplemente por ver la historia, por ver lo distinto. Michael Jackson, de hecho, ni siquiera lo llamaba videoclips, lo llamaba short films, porque de verdad eran cortos. Ya existía MTV, creo que estaba nuevo, relativamente nuevo en MTV, y era un canal pequeño, y este videoclip le dio el salto de calidad a ese canal. Creo que al principio ni siquiera lo transmitían, no sé por qué, temas de racismo creo, pero una vez que ese videoclip empezó a moverse dentro del canal, explotó MTV, porque, repito, mucha gente quería simplemente ver qué era eso, porque era totalmente distinto a lo que se estaba viendo en ese momento. A partir de ahí, muchas personas o artistas se dieron cuenta, hey, espera, pero que yo puedo hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y arrancó toda esa movida de videoclips con historias que hasta hoy llegan. Hasta hoy tenemos videoclips con historias. Eso lo plasmó por primera vez Michael Jackson. Entonces, es indudable que toda la influencia que él tenía del cine lo trató de plasmar en su música. Pero tenemos otros ejemplos de esto y creo que ha estado circulando por ahí, por TikTok, por Instagram, fragmentos de la película del Principito de 1974 donde vemos a Bob Fosse
bailando y tú dices, ya, espérate, esto es Michael Jackson. En efecto, se ve que Michael Jackson, influenciado por esa película, dijo, ok, yo necesito encontrar mi baile, mis formas, y esto es una influencia muy grande. A mí me da risa cuando dice la gente, no, es que Michael Jackson no inventó nada, porque se copió de esto, agarró lo del cine, de Thriller, que es más o menos una adaptación de la película de del lobo americano. Fue Quincy Jones el que puso la música. Sí, sí, pero es que esa es la genialidad de él, combinar las cosas, porque todas por separado están bien, pero todas juntas solo lo hizo Michael Jackson. Puede ser que no haya inventado nada, pero a nadie se le había ocurrido juntar todos los ingredientes. Se ve que Michael Jackson, el tema visual le llamaba mucho la atención. De hecho, también está plasmado en la forma, si tú ves su mansión, lo que fue Neverland, la forma en que estaba plasmado todo eso y esa casi obsesión que tenía con Peter Pan. O sea, todo era muy visual, todo era de películas, todo era del cine. Entonces yo creo que, repito, él entendió muy bien cómo mezclar los dos medios para potenciarse en el suyo, que era lo que le interesaba. No existía ningún artista que se había aprovechado del medio cinematográfico como Michael Jackson lo hizo. Esto lo llevó a un siguiente nivel con sus videoclips o sus short films, como él le llamaba, porque si Thriller fue un exitazo, después vino su disco The Bad, que también fue un exitazo. Michael Jackson nunca pudo igualar el éxito de Thriller, digo del disco en general, pero Bad fue muy grande. De hecho, es cuando ya yo tengo cierta edad que empiezo a ver todo de Michael y a seguirlo. Y estrenó esta película, Moonwalker. Esta película, la verdad es que no sé si fue un éxito, ¿no? Yo sé que yo estaba como un loco por querer ir a verla, no pude ir a verla por la edad, era muy pequeño en aquel momento, pero era un recopilatorio de muchos videoclips y a través de los videoclips armaba una historia un poco fantástica, pero que tenía unos efectos especiales para la época. El final de esa película, cuando Michael Jackson se transforma como en una nave, yo recuerdo ver eso, de nuevo, estamos en una época donde el CGI todavía no sabíamos que existía, 88, 89, ver todo esto, que creo que estaba hecho parte en CGI, ahora no lo sé, la cabeza te explotaba viendo todo eso. Entonces tú, un niño de 10, 11 años viendo, bueno, ni siquiera un niño, cualquier persona en esa época viendo todos esos efectos, aunque la película no tenía casi ni sentido, porque la película era una poco cosas raras. De hecho está Joe Pesci también, imagínense el actorazo que estaba en ese momento, pero toda esa secuencia final era para explotarte la cabeza. Pero hay algo importante. El videoclip principal de ese disco, la canción Bad, todo el mundo la conoce, y el videoclip que es dentro de una estación del metro. Ese videoclip fue dirigido nada más y nada menos que por Martin Scorsese y protagonizado por Wesley Snipes. Si ustedes ven la versión completa, la versión larga de Bad, creo que es un videoclip que dura como 20 minutos. Es un corto serio, además, es un drama serio, donde antes que comience la bailadera, todo eso, todo está hecho en blanco y negro antes de eso, y es una historia de verdad dramática, no voy a decir que con excelentes actuaciones, pero que tiene un guión que de verdad apela al dramatismo, a un conflicto real que está sucediendo ahí. Este personaje de Michael Jackson que se ha ido del barrio donde vivía, creo que es Nueva York, y regresa y está un poco, y es como que ha perdido un poco la calle, de eso se trata, y los amigos que están todavía ahí en el barrio robando o haciendo cosas. Michael, que está en una universidad, pues no está cómodo, lo retan por decir que tú has perdido un poco la calle, y él dice que no, y a partir de ahí es que arranca el videoclip. Pero todo eso, la forma en que está dirigida, escrita, actuada, Martin Scorsese. Entonces, de nuevo, lleva el videoclip a otro nivel, pero a otro nivel más grande inclusive que el de Thriller. Que por cierto, si tú ves el videoclip de Beat It, para entender un poquito la influencia también del cine, es más o menos lo que es West Side Story. Dos bandas que se quieren pelear, bueno, y más o menos, volviendo a Bad, poquito Bad es eso. Pero bueno, lo que quiero decir es cómo agarra elementos cinematográficos y los incorpora nuevamente a su música. Otra de las cosas de cómo el cine se ve que influenció en él, el videoclip de Smooth Criminal, que ahí tú puedes ver la vestimenta y todo, está representando, está inspirado en todo lo que fue el cine negro de los años 40 de Estados Unidos, la forma en que él está vestido. Se ve que esa manera particular del sombrero, los zapatos, el pantalón, los tirantes, todo eso, tú puedes ver películas de esa época que se ve que lo está agarrando totalmente de ahí. Justo eso combinado con por eso digo que es un tema de combinación. Justo eso, combinado con el baile que hace en El Principito, hace que ese baile, ese videoclip sea totalmente memorable. Y aunque ese videoclip sí es todos ellos bailando, porque de verdad que no pasa nada, pero la forma en que lo hace, todo ambientado en los 40, todo lo que está sucediendo en ese bar, hace que sea un pasito más. Repito, no es simplemente el bailando y punto. Es yo voy a ponerme bailando, pero en otra época, con cierta historia que se está dando ahí, porque a él lo quieren matar dentro de esa historia, que hace interesante todo eso. Así que
Moonwalker para mí, que es donde están todos esos videoclips recopilados, es espectacular. O bueno, yo con 9, 10 añitos ver eso me dejó con la boca abierta. Pero bueno, pasamos a lo que les decía, la espera. Ahora, ¿con qué vendrá Michael Jackson? Recuerdo, 89, 90, se está cocinando el nuevo disco de Michael, Dangerous. Eso era lo que venía en esa época. Esto sí lo recuerdo yo como que si fue ayer. Y por eso digo de la combinación del cine con esto. Cuando salió el videoclip de Black and White, fue un evento al nivel de cualquier película de Hollywood. Era un evento que te habían anunciado meses antes. Iba a haber un estreno mundial, y fue un estreno mundial del videoclip, por televisión, claro. O sea, todos estábamos en casa, no recuerdo qué día fue, del 91, 92, por ahí, esperando el bendito videoclip que duraba 2-3 minutos de Michael Jackson. Fue un evento muy, muy grande, y todo eso porque él venía cocinando ese hype desde Thriller, entendiendo que la forma de que su música subiese de nivel era a través del cine o a través de utilizar recursos cinematográficos. Así que cuando se estrenó este videoclip, ¡boom!, explotó todo. Es que recuerdo. Además que al final del videoclip tiene este morphing que van cambiando las caras, que también estábamos nuevos con el CGI, y fue, la cabeza nos explotó a todos. Bueno, ese videoclip fue muy grande. También fue muy criticado porque luego del videoclip viene una secuencia donde él está destruyendo y vandalizando un poco de cosas, y se le criticó un poco por eso, pero el impacto a nivel visual que tuvo ese videoclip o ese short film fue inmenso. De nuevo, Michael Jackson entendiendo todo. Voy a hacer un paréntesis para que ustedes entiendan el nivel de lo que les quiero explicar en cuanto al entendimiento de lo que él tenía del show business. Yo creo que Michael Jackson, con todo lo tímido que era, sabía perfectamente lo que es ser un ícono y cómo convertirse en uno. Él, todas las cosas, todas las desventajas que él tenía, las convertía en algo único que todos los demás niños o no niños imitábamos. ¿A qué me refiero con esto? Michael Jackson sufría de vitiligo. Eso quiere decir que en su piel tenía manchas negras o blancas, depende de en qué momento se le podía ver. Las manos eran blancas ya para los 90, las uñas, porque la piel que está debajo de las uñas seguía siendo oscura. Entonces él se ponía las tiritas en los dedos para que no se le viesen las uñas, porque un blanco tiene las uñas más claras y a él se le veían oscuras, y él se ponía esas tiritas para tapar eso. En vez de ocultar eso con guantes, bueno, que también lo hizo, pero que estar siempre con guantes, se puso esas tiritas. Yo recuerdo a los 9, 10 años poniéndome tiritas, gastándole las tiritas a mi mamá y poniéndome en los dedos para parecerme a Michael Jackson. ¿Por qué? Porque utilizó algo que está en desventaja, en ventaja, y convertirlo en algo de él, que se apropió completamente. Ese era el entendimiento para mí de Michael Jackson, y por eso creo que el cine fue una de esas piezas más que él entendía que hacía que su figura subiera. Pero bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. Vamos a seguir, porque en este disco de Dangerous, que fue un exitazo, muchas de las canciones llegaron a número 1, 2 o 3, pero todas. Se hizo también muchos videoclips o short films. Tenemos uno que es Who Is It, que está dirigido nada más y nada menos que por David Fincher. Cuando David Fincher no era David Fincher, aquí sí no era ese director. Creo que no había hecho Alien 3 todavía, no había hecho muchas cosas, pero era David Fincher. Y si tú ves el look de ese videoclip, claramente ves los inicios de un director que iba a plasmar ese estilo, ese look en todas sus películas a partir de ahí. Spike Lee, otro director grande, dirigió They Don't Care About Us. Hubo 2 versiones de ese videoclip. Uno se hizo en Brasil, otro se hizo como en una cárcel. Las 2 versiones las dirigió Spike Lee. Recuerdo también todo lo que fue el video. Una canción que a mí nunca me ha gustado mucho, que es Remember the Time. Cómo él arma ese videoclip todo de egipcio. Está Eddie Murphy. A nivel cinematográfico, esa pieza es excelente. Entonces, todas esas videoclips de ese disco se convirtió en una pieza, nuevamente, de marketing durísima, grandísima, para tú escuchar su música. Indudablemente que a partir de Dangerous, pues empezaron todos sus problemas legales, con todas las acusaciones. El disco de History no tuvo tanto boom, fue como el 96 creo que fue. Sin embargo, a mí de ese disco yo rescato la promo, porque la promo era una estatua gigante de Michael Jackson, y cómo eso también me habla un poco de cómo él mismo se veía. Y yo creo que Michael Jackson era alguien, esta humildad que él dice que tenía, yo creo que no la tenía. Era alguien que sabía lo que era, lo que representaba, sabía perfectamente, le gustaba tener ese papel. Después salió ese disco de Blood of the Dance Floor, que mira, utiliza a Marlon Brando en uno de los videoclips, Chris Tucker. Ahora ya ahora estoy confundiendo si es esa o Invincible donde están ellos. Bueno, no recuerdo, porque ya esos discos fueron, ya iban en bajada. Sin embargo, hay piezas, hay uno que es Ghost, creo que ese es de Blood of the Dance Floor,
Ghost también es un short film que dura como, no sé, 30 minutos. Es larguísimo. Una historia compleja de un profesor, y además Michael Jackson está disfrazado completamente y maquillado como otra persona total que no es Michael, que tiene unos niños que entran en una casa embrujada. O sea, también es muy cinematográfico todo ese short film. Es larguísimo y además termina en el videoclip, que es una de las canciones que a mí me gusta de ese disco. Por eso digo, toda esa creatividad que tenía Michael a la hora de componer, la tenía también a la hora de que visualmente su música se viese. Y es raro, porque la música no se ve, la música se escucha, pero él entendía como un todo, creo yo, esa es mi opinión, él entendía como un todo eso. No solo te voy a dar algo que escuches, sino te voy a dar algo que escuches, que veas, para que la experiencia sea totalmente distinta a cualquier otra. Por eso es que yo creo que Michael Jackson trascendió de una manera que ningún otro artista ha podido trascender. Y entendió que el cine era su mejor amigo, para agarrar técnicas que pudiese adaptar a su música y hacer que todo su talento se potenciara. Así que bueno, este es el video que quería hacer de Michael. Espero que no se pongan aquí intensos con cosas que no tienen que ver con esto. Estoy hablando solo de él como artista. Mi opinión a nivel personal es totalmente irrelevante porque no estoy hablando de Michael como persona, estoy hablando como artista. Quiero que eso quede claro porque ya me imagino por aquí los comentarios por donde pueden. Así que bueno, déjenme sus comentarios. ¿Cuál es la canción que a ustedes más les gusta? El mejor videoclip o short film. Y lo discutimos por aquí. Así que, como siempre, denle likes, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau.